Mi alumno era malo en matemáticas, pero en la cama era extraordinario. Esta es una historia de infidelidad. Todo empezó como una brisa suave, casi imperceptible, que pronto se convirtió en un vendaval arrollador. Yo, profesora de matemáticas de secundaria, estaba casada con João, un hombre trabajador y dedicado. Nuestra vida parecía perfecta, previsible y cómoda. Hasta que entró en mi vida como un huracán. Miguel, uno de mis alumnos del último curso. Miguel no era precisamente el mejor alumno de matemáticas, pero había algo en él que me intrigaba. Sus ojos profundos, su sonrisa encantadora, su despreocupación. Era como si llevara consigo una especie de magnetismo al que yo no podía resistirme. Al principio, nuestros encuentros se limitaban a tutorías extraescolares. Le ayudaba a entender los conceptos que parecían escapársele, pero pronto nuestras conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero me parecía imposible detenerme. La atracción entre nosotros era palpable, una electricidad que nos rodeaba y tiraba el uno hacia el otro, a pesar de todas las advertencias que recibíamos en nuestras mentes. Con el paso de los meses, nuestra relación se intensificó. Encuentros secretos en los pasillos del instituto, mensajes de texto a altas horas de la noche, miradas cómplices en clase. Yo estaba completamente implicada, inmersa en un mar de deseo y pasión que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, mi atracción por Miguel no hizo más que crecer. Cada encuentro, cada sonrisa intercambiada en los pasillos del instituto, no hacía más que aumentar la tensión entre nosotros. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía apartarme. Nuestros encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, a menudo más allá del horario escolar. Nos reuníamos en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de otros alumnos y profesores. Cada momento que pasábamos juntos era como una evasión de la realidad, un breve instante de felicidad en medio de la monotonía de mi vida cotidiana. Pero la culpa empezó a instalarse sobre mí como una sombra persistente. Sabía que estaba traicionando la confianza de mi marido, poniendo en peligro mi matrimonio por una pasión prohibida. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía resistir la tentación de estar con Miguel. A medida que nuestra relación avanzaba, me sentía consumida por un conflicto interno. Por un lado, estaba el amor y la seguridad que encontraba al lado de mi marido, y por otro, la pasión ardiente que sentía por Miguel. Me preguntaba constantemente si valía la pena arriesgarlo todo por el fugaz deseo que sentía por él. Pero con cada encuentro, cada momento robado juntos, todas las dudas y preocupaciones desaparecían, sustituidas por la abrumadora sensación de estar viva. Sin embargo, la culpa empezó a pesar sobre mí, carcomiéndome por dentro. Sabía que no podía seguir así, que tarde o temprano todo saldría a la luz. Pero por más que lo intentaba, no podía resistir la tentación de estar con Miguel. Un día, cuando menos lo esperaba, mi marido encontró los mensajes de texto que habíamos intercambiado con Miguel. Se enfrentó a mí, dolido y decepcionado, exigiéndome explicaciones que no supe darle. Fue un doloroso momento de revelación que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Las lágrimas, las acusaciones, las promesas rotas. Mi mundo se desmoronó ante mis ojos, mientras intentaba desesperadamente explicar, justificar, entender cómo todo había llegado a esto. Miguel, por su parte, desapareció sin dejar rastro, como una sombra en la noche. ¿Le quería? Puede que sí, pero era más que eso. Él representaba una parte de mí que no sabía que existía. Una parte que anhelaba aventuras, emociones, algo más que la vida predecible que llevaba. Al final, la traición nos dejó profundas cicatrices a todos. Juan y yo luchamos por reconstruir nuestra relación, pero la confianza rota seguía atormentándonos. ¿Y Miguel? ¿Quién sabe a dónde fue o qué hace ahora? Pero una cosa es cierta: la experiencia me cambió para siempre. Aprendí que incluso las mejores intenciones
pueden tener consecuencias imprevistas y que el deseo a menudo nos ciega ante las verdaderas consecuencias de nuestros actos. Tras la devastadora revelación, mi vida dio un vuelco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, peleas, lágrimas e intentos desesperados de reconciliación. John y yo nos encontramos en una encrucijada, tratando de decidir si nuestra historia juntos había llegado a su fin o si todavía había algo que salvar. Fue un periodo de profunda reflexión para mí. Me enfrenté no solo a las decisiones que había tomado, sino también a quién era yo como persona. ¿Qué me había llevado a traicionar la confianza de mi marido? ¿Qué decía eso de mí como esposa, como mujer, como ser humano? No había respuestas fáciles. Me sentía dividida entre el amor que aún sentía por Juan y la irresistible atracción que sentía por Miguel. Era como si estuviera atrapada en un limbo emocional, incapaz de seguir adelante y al mismo tiempo de dar marcha atrás. Mientras tanto, Miguel había desaparecido completamente de mi vida. Se fue del colegio sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Me preguntaba qué le habría pasado, si estaría bien, si seguiría pensando en mí. Pero en el fondo de mi corazón sabía que era lo mejor. Con el paso de los días, las cosas empezaron a calmarse. Juan y yo nos esforzamos por reconstruir nuestra relación, enfrentándonos a nuestros demonios interiores y trabajando juntos para superar el dolor y la traición. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por altibajos, pero también por momentos de ternura y comprensión mutua. Me encontré luchando con la culpa y el remordimiento, preguntándome constantemente si había algo que podría haber hecho de otra manera para evitar toda la situación. Pero al final me di cuenta de que no podía cambiar el pasado. Solo podía aprender de él y seguir adelante. Mientras tanto, mi vida profesional también estaba en juego. La noticia de mi traición se extendió rápidamente por la escuela, generando murmullos y miradas de desaprobación de mis compañeros y alumnos. Me sentía como si llevara el peso del mundo a la espalda, intentando mantener la cabeza alta, a pesar del torbellino de emociones que me consumía por dentro. Sin embargo, incluso en medio del caos, encontré un rayo de esperanza. Descubrí que todavía había alumnos que creían en mí, que me veían como algo más que una profesora que había cometido un grave error. Me dieron fuerzas para seguir adelante, para avanzar y reconstruir mi vida, incluso cuando todo parecía perdido. Con el tiempo, empecé a tener una nueva perspectiva de mi vida y de mis decisiones. Me di cuenta de que la traición no definía quién era yo como persona, sino cómo decidía afrontar sus consecuencias. Juan y yo nos acercamos más que nunca, compartiendo nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros sueños para el futuro. Descubrimos una nueva profundidad en nuestra relación, una conexión que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, la sombra de Miguel seguía planeando sobre nosotros, un recordatorio constante de lo que podría haber sido y de lo que casi habíamos perdido. Me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado la paz que buscaba. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que había llegado el momento de dejarle marchar, de seguir adelante con mi vida y centrarme en lo que realmente importaba: mi familia y mi matrimonio. Mientras intentábamos reconstruir nuestras vidas, nos enfrentamos a una serie de revelaciones inesperadas que sacudieron nuestros cimientos hasta la médula. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba la casa, encontré una carta escondida en un viejo cajón. Era de Miguel, escrita a mano en un papel amarillento por el tiempo. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras, una mezcla de arrepentimiento, tristeza y añoranza. Escribía cómo lamentaba haber desaparecido tan bruscamente de nuestras vidas, cómo echaba de menos los momentos que compartimos juntos y cómo seguía pensando en mí, incluso después de todo el tiempo transcurrido. Era una carta conmovedora, una confesión de amor y remordimiento que me dejó sin palabras, pero lo que más me impactó fue la revelación final.
Miguel estaba gravemente enfermo y no le quedaba mucho tiempo de vida. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder del arrepentimiento. De repente, todas mis preocupaciones y resentimientos hacia Miguel desaparecieron. Solo me quedaba una profunda tristeza y un deseo irreprimible de hacer las paces con él antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón encogido, decidí buscar a Miguel, para enfrentarnos por fin a nuestros demonios del pasado y encontrar la redención que tan desesperadamente deseábamos. Tras una larga búsqueda, por fin lo encontré en un pequeño café del centro de la ciudad. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos seguían brillando con una luz intensa y familiar. Nuestro reencuentro fue emocionante y doloroso al mismo tiempo. Intercambiamos palabras rotas, confesiones de arrepentimiento y perdón. Fue un momento de sanación y reconciliación, un momento que nunca olvidaré. Al final, me di cuenta de que Miguel no era solo un enamoramiento pasajero, sino una parte fundamental de mi viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Me ayudó a comprender mis propias debilidades y limitaciones, a enfrentarme a mis miedos y a abrazar mi verdadera naturaleza. Con el paso de los días, la salud de Miguel se deterioró rápidamente. Le visitaba regularmente en el hospital, compartiendo momentos preciosos juntos y haciendo las paces con el pasado. Fue durante estas visitas cuando me di cuenta del verdadero significado del perdón y la compasión. A pesar de todo lo que habíamos pasado, Miguel seguía siendo una parte importante de mi vida, un recordatorio constante del poder del amor y la redención. El día que se fue, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero al mismo tiempo, sentí paz y aceptación, sabiendo que por fin había encontrado la paz que buscaba. Con la marcha de Miguel, empezó una nueva etapa de mi vida. Miré atrás con gratitud por los momentos que compartimos juntos, pero también miré hacia adelante con esperanza y determinación. Decidí dedicar mi vida a la enseñanza, inspirando y guiando a mis alumnos del mismo modo que Miguel me inspiró a mí. Me di cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad para crecer y renovarse. En cuanto a mi matrimonio con Juan, nuestra relación se ha hecho aún más fuerte después de todo lo que hemos pasado juntos. Hemos aprendido a valorarnos el uno al otro como nunca antes lo habíamos hecho.